todos, hoy vamos a hablar sobre Doctor Strange, una película de Marvel que no solo trata de superhéroes y magia, sino también sobre el ego, el control y cómo una persona puede cambiar completamente después de perderlo todo. Conocemos a Stephen Strange, uno de los mejores neurocirujanos del mundo. Era extremadamente inteligente, reconocido y admirado por muchas personas. Tenía muchísimo dinero, carros lujosos y gran reputación. Pero aunque era brillante, también era una persona muy arrogante. Strange creía que era superior a los demás y constantemente demostraba su ego. Muchas veces trataba mal a las personas porque pensaba que nadie estaba a su nivel. Algo interesante es que él siempre necesitaba tener el control de todo. Elegía únicamente las cirugías que podía ganar porque no quería dañar su reputación. Tenía miedo de fracasar y dejar de ser visto como el mejor. Y aquí la película empieza a mostrarnos uno de sus mensajes más importantes. Cuando una persona basa toda su identidad en el éxito, cualquier pérdida puede destruirla emocionalmente. Strange estaba tan acostumbrado a ser admirado que jamás imaginó que su vida podía cambiar de un momento a otro. Todo cambia cuando Strange sufre un accidente automovilístico mientras manejaba distraído revisando información del trabajo. Esta escena es muy importante porque simboliza cómo su obsesión con el éxito y el control termina destruyendo su propia vida. Después del accidente, sus manos quedan gravemente heridas. Para cualquier persona eso sería terrible, pero para Strange significaba perder aquello que más lo definía como persona, su habilidad de operar. A partir de ahí vemos cómo entra en desesperación. Strange empieza a gastar enormes cantidades de dinero buscando tratamientos y operaciones para recuperar sus manos. Visita especialistas, médicos y terapias, pero nada funciona. Poco a poco empieza a hundirse emocionalmente. Lo interesante es que la película muestra cómo cuando alguien pierde aquello que le daba identidad puede sentirse completamente vacío. Strange ya no sabía quién era sin su éxito, sin su trabajo y sin el reconocimiento de los demás. Incluso empieza a alejar a las personas que intentaban ayudarlo. Cuando Strange ya estaba completamente desesperado, escucha hablar sobre un lugar llamado Camartag. Él viaja hasta allí esperando encontrar una cura física para sus manos, pero en realidad encuentra algo mucho más importante, una nueva forma de ver la vida. En Camartag conoce a la anciana, quien le enseña que el mundo no se limita solamente a lo que podemos tocar o entender científicamente. Al principio Strange se niega a creer todo esto, porque él siempre había confiado únicamente en la lógica y en la ciencia. Su ego le impedía aceptar que existiesen cosas más grandes que él. Pero después de experimentar las dimensiones astrales y todo el poder de la magia, empieza a comprender que su visión del mundo era demasiado limitada. Y aquí ocurre uno de los cambios más importantes del personaje. Strange empieza a entender que no puede controlar absolutamente todo. Poco a poco aprende disciplina, paciencia, humildad, algo que nunca había desarrollado realmente, porque toda su vida estuvo enfocada únicamente en ser el mejor. A medida que avanza la película vemos cómo Strange deja de pensar solamente en sí mismo, empieza a entrenar seriamente y aprende magia, no para recuperar su antiguo ego, sino para proteger a otras personas. Eso es muy importante porque demuestra que finalmente está cambiando como ser humano. También vemos cómo comprende que el tiempo, el poder y el conocimiento pueden ser peligrosos si son usados con egoísmo. Por eso el personaje de Doctor Strange evoluciona tanto y ya no es el hombre arrogante del inicio. Ahora entiende que el valor del sacrificio, la responsabilidad y la humildad. Y aunque sigue siendo inteligente, aprende que la inteligencia sin humanidad no sirve de nada. El momento más importante de toda la película ocurre al final, cuando Strange se enfrenta a Dormammu. Normalmente en las películas de superhéroes el protagonista gana usando más fuerza o destruyendo al enemigo, pero aquí ocurre algo diferente. Strange entiende que no puede ganar físicamente, entonces decide usar el tiempo para adaptarse junto a Dormammu en un bucle infinito donde él muere una y otra vez. Esa escena representa el cambio completo del personaje. Al inicio de la película Strange hacía todo para protegerse a sí mismo y cuidar su reputación, pero ahora está dispuesto a sacrificarse infinitamente para salvar el mundo. Eso se muestra cuando ha madurado. Finalmente Dormammu acepta retirarse porque entiende que Strange jamás se rendirá. En conclusión, Doctor Strange no es solo una película de magia y superhéroes,
También nos enseña que muchas veces las lecciones más feas de nuestra vida pueden ser las que más nos hacen crecer. Steve Stretch perdió sus dos manos y aún así encontró un nuevo propósito mucho más grande en su vida. Y tal vez ese sea el mensaje de esta película. Perder algo no siempre significa el final. A veces puede ser el inicio de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias.